Hola, ¿cómo están? Hermanos de la Iglesia Gilgal de Monterrey, Dios los bendiga. Espero en Dios que se encuentren bien. Gracias a Dios por el tiempo que nos permite tener. Primeramente quiero desearles, ¿verdad?, que tengan un bendecido año 2021, ¿verdad? Dios es fiel, Dios es bueno y Dios nos bendecirá en este año. Sus misericordias son nuevas cada mañana y también cada año, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia. Mis hermanos de Gilgal, espero que Dios les siga prosperando en todas las cosas, ¿verdad? Y que Dios, sobre todo, que Dios les fortalezca en cualquier prueba que estén pasando, mis hermanos. Un saludo también para los hermanos que pues no han podido ir al templo por cuestión de restricciones, ¿verdad? En cuanto a la salud, en cuanto a problemas de salud que tengan. Les extrañamos, ¿verdad? Los hermanos de la tercera edad, ¿verdad?, que no han estado asistiendo, les mandamos un saludo, les extrañamos, les amamos. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, el día de hoy me tocó compartir a mí la palabra de Dios y me gustaría que estuviéramos meditando en el libro de Primera Epístola a los Corintios, ahí en el capítulo 1. Si tienen ahí sus Biblias, hermanos, vamos al versículo 9 del capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios. Me gustaría darle lectura, ¿verdad? Vamos a estar hablando, si Dios nos permite, que Dios nos ayude, vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. Dice este versículo así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque has sido bueno, Señor. Nos has dado la oportunidad de vivir en este año, Señor, de despertar a un día más, un día nuevo, Señor, que tú nos has regalado. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, que podamos el día de hoy, Señor, aprender de tu palabra, Señor, pero sobre todo que podamos obedecerla, bendito Dios. Sabemos que eso es la mayor bendición, obedecer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos meditar en ella. Nos ponemos en tus manos, bendito Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La iglesia de los Corintios era una iglesia, hermanos, que tenía diversos problemas relacionados con el pecado. Era una iglesia que se encontraba en una ciudad en la que el pecado desenfrenado era la práctica diaria. Todos somos pecadores, todos pecamos, ¿verdad? Todos delante de Dios. Si no tuviéramos al Señor Jesucristo, en el caso nuestro, pues delante de Dios seríamos de lo peor. Delante de Dios no tendríamos ninguna clase de perdón, porque somos pecadores, todos. Pero en el caso particular, hermanos, de la iglesia de los Corintios, o en el caso particular de la ciudad de los Corintios, ahí en Corinto, era una ciudad griega, y en el caso particular de ellos, eran una ciudad en la que se practicaba el pecado de una manera desenfrenada. Y incluso la religión que ellos practicaban, la religión de las deidades griegas, era
sacrificios de prostitución, según dicen los estudiosos, ¿verdad? Se sabe que los sacrificios que hacían era prostituirse. En el caso de las sacerdotisas de la diosa del amor, se prostituían. Esa era la manera en la que practicaban su religión. Y dentro de la iglesia había pecado, de la misma manera, pecado desenfrenado. Pecado que en un caso también en particular, dice el apóstol Pablo, ni aún entre los gentiles se menciona esta clase de pecado, ¿verdad? Había pecado de incesto incluso dentro de la iglesia. Y todo esto traía una urgencia al apóstol Pablo de escribir esta carta a los Corintios. Esta carta, sin embargo, hermanos, no fue la primera que el apóstol Pablo les escribió. Es la primera epístola que nosotros tenemos en la Biblia. Sin embargo, en la misma epístola se da testimonio, el apóstol Pablo da testimonio de que ya les había enviado una carta mucho más severa, tratando también diversos problemas que tenía esta iglesia de esta ciudad de Corinto. Entonces, vemos todo lo que había ahí, todo el pecado que había ahí, este problema en el que estaban metidos, ¿verdad?, los corintios. Sin embargo, Dios había sido bueno con ellos. Dios había mostrado precisamente su fidelidad, hermanos. Y este versículo nos habla precisamente de la fidelidad de Dios. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Los corintios, hermanos, aun cuando continuaban en su pecado, aun sabiendo que habían sido rescatados de su vana manera de vivir, aún así ellos continuaban con su pecado, y aún así Dios no los había desechado. Dios, hermanos, Dios continuaba amándolos, porque Cristo había muerto por ellos. El Señor Jesucristo había dado su vida por ellos. El Señor Jesucristo dio su vida, se entregó en una cruz, derramando su sangre preciosa por ellos, aun cuando se les pudiera considerar los peores pecadores. El Señor Jesucristo dio su sangre por todos los pecadores del mundo y de todas las épocas, de todos los siglos. Y Dios no iba a rechazar a los corintios. Antes los iba a disciplinar, los iba a formar, iba a enderezar sus caminos antes que mandar al infierno a sus propios hijos, nuestro Dios. Entonces, la fidelidad de Dios, hermanos, es maravillosa. La fidelidad de Dios es grande, y esa fidelidad, hermanos, es una garantía que nosotros tenemos, una garantía maravillosa, una garantía de que las promesas del Señor se van a cumplir en nosotros, una garantía de salvación, una garantía, hermanos, de que el Señor siempre nos va a recibir como sus hijos. Obviamente nos va a disciplinar, nos va a corregir, pero siempre nos va a recibir con amor. Entonces, hermanos, esto es lo primero, hermanos, que quería comentarles, que la fidelidad de Dios es una garantía. Si Dios, hermanos, no fuera fiel, nosotros no tendríamos nada garantizado. Estaríamos con el miedo, el temor de que Dios fuera a arrebatarnos aquello que ya nos dio, que fuera a arrebatarnos
la promesa de salvación que ya entregó en nuestras manos, que ya puso, hermanos, en su confianza sobre nosotros. Él, hermanos, confió en nosotros aun cuando nosotros no somos fieles a Dios, nos equivocamos continuamente, seguimos pecando. Ahora ya ese pecado no lo cometemos como antes de conocer al Señor Jesucristo, pero nos seguimos equivocando. Sin embargo, Dios, hermanos, Dios es fiel y Él no va a echar atrás su palabra, porque Él no es como nosotros que nos equivocamos. Entonces, la fidelidad de Dios, hermanos, es una garantía. Debemos grabarnos bien esto, hermanos, porque este versículo nos da mucha esperanza, nos da mucha fortaleza. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si Él es fiel, será fiel hasta el final. Será fiel hasta el final, dice en el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él nos seguirá confirmando, es decir, nos seguirá corrigiendo, nos seguirá disciplinando. Él seguirá corroborando que somos sus hijos. Y esa fidelidad, hermanos, es para siempre, es eterna, no se termina. Esa fidelidad no es un permiso para pecar. Esa fidelidad, hermanos, no es que nosotros lo veamos como si Dios cubriera nuestro pecado en el sentido de que estuviéramos nosotros pecando deliberadamente contra Dios y Dios hiciera como si nada pasara, solo porque pensamos nosotros que Dios es fiel. Esa no es la fidelidad de la que está hablando aquí. La fidelidad de Dios, hermanos, es precisamente que Él se va a mostrar fiel, se va a mostrar como nuestro Padre, y como nuestro Padre, Él, lo voy a repetir, Él nos va a corregir, como sus hijos que somos, para confirmarnos día con día que somos sus hijos. Entonces, hermanos, tenemos garantía en la fidelidad de Dios. Debemos confiar en la fidelidad de Dios. Si hemos sido infieles a Dios, debemos saber que Él es fiel, Él es justo, también dice la epístola del apóstol Juan, para perdonar nuestros pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados, porque Él ya hizo una obra redentora por nosotros, ya murió en la cruz por nosotros. Él es fiel, hermanos, Él es fiel. Y esa fidelidad es nuestra garantía de todas las promesas de Dios, de todo lo que Él ha entregado en nuestras manos, en nuestra vida. Y también, hermanos, también esta fidelidad proviene de Dios. Precisamente dice aquí, fiel es Dios, por el cual. Aquí está hablando de un Dios, aquí está hablando, no está hablando de un hombre, no está hablando de un hombre que se convirtió en Dios, no está hablando de un hombre como nosotros que somos pecadores, está hablando de Dios, o sea, está hablando de la deidad, está hablando de la perfección, la santidad. Está hablando de Dios mismo. Entonces, hermanos, esta fidelidad tiene la característica de que proviene de Dios. Esta fidelidad es una fidelidad divina. No es una fidelidad que provenga del corazón del hombre, porque nosotros tenemos un corazón engañoso. Nosotros podemos mostrar fidelidad a Dios siempre y cuando estemos sujetos de su mano y estemos siempre en comunión con Dios, porque a eso fuimos llamados, también dice este versículo.
por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, solamente podemos ser fieles en Dios. Fuera de Él, no. Fuera de Él nos vamos a tropezar, nos vamos a equivocar, vamos a pecar nuevamente, pero en Él, en su poder, en el poder de su Santo Espíritu, en el poder de su obra redentora en la cruz, en el poder intercesor del Señor Jesucristo, que ahora está a la diestra del Padre, del poder de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ser fieles. Fuera de eso, no. El Señor, hermanos, es fiel porque Él es Dios. Esa fidelidad nunca va a decaer precisamente porque Él es Dios. Él no cambia. Una de las características de Dios es que Él no cambia. Nosotros podemos, hermanos, tener un humor un día, podemos luego al siguiente día amanecer de mal humor, podemos pensar algo un día, hermanos, y podemos al siguiente día pensar otra cosa, y somos cambiantes continuamente. Y en cierto sentido eso también nos ayuda a nosotros, porque si nosotros nos quedáramos siempre con las mismas ideas, hermanos, no estuviéramos abiertos a la enseñanza de la palabra, pues eso sería perjudicial para nosotros. Entonces, como seres finitos que somos, estamos siempre aprendiendo y aprendiendo más de la palabra de Dios, y lo necesitamos. En el caso de Dios no es así. Dios no necesita aprender nada, Él lo sabe todo. Él tiene toda la sabiduría, Él quita reyes, pone reyes, Él muda los tiempos, las edades. Así es nuestro Dios, hermanos. Por lo tanto, hermanos, esta fidelidad proviene de un Dios que no cambia. Y esto se enlaza con lo primero, o sea, es una garantía que tenemos de parte de nuestro Dios. Dios no es como nosotros, que si Él de pronto, hermanos, nos ve pecar como veía a los corintios, porque el apóstol Pablo, hermanos, yo siento este versículo así, que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, hermanos, se está refiriendo a cómo los corintios vivían una vida pecaminosa, pero aún a pesar de ello, Dios no iba a declinar en su fidelidad. Entonces el apóstol Pablo, también con dolor en su corazón, les está diciendo esto. No era para que los corintios hicieran fiesta y dijeran: vamos a continuar entonces, Dios es fiel, Dios nos va a perdonar siempre y nos va a pasar nuestros pecados y no va a hacer nada al respecto. Hagamos fiesta y sigamos pecando. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No era esa el sentir de Pablo al escribirles este versículo, al escribir esta carta. De hecho, puede sentirse también, hermanos, puede sentirse el Espíritu Santo, hermanos, contristado por los corintios. La manera en la que escribe el apóstol Pablo también es una manera en la que pues está triste por el pecado de los corintios. Entonces, era este versículo, hermanos, era para que ellos hicieran fiesta, pero una fiesta espiritual, una fiesta de liberación, en la que dijeran: ya no somos esclavos más del pecado, ahora ya somos libres en Cristo. Ya todo lo que hemos estado cometiendo delante de Dios, ya no tenemos que obedecer a nuestra carne, ya no tienen que servir nuestros miembros a el espíritu de este mundo, a Satanás, sino que ahora podemos servir a Dios completamente. Somos libres en Cristo, ya somos libres del pecado. Esa era la fiesta que debían hacer. Claro que debían ponerse tristes por su pecado. Esa tristeza la produce Dios en nuestro corazón. Pero una vez, hermanos, una vez que termina el duelo por esa tristeza que hay cuando nosotros hemos pecado contra Dios, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que salir de ahí y hacer una fiesta espiritual, una fiesta de libertad espiritual, en la que decimos: ya soy libre del pecado,
No en la que decimos, ya soy libre para pecar, no, sino en la que digo, soy libre del pecado y Dios me ha liberado. Y Dios con su poder me sostiene cada día y será fiel en sostenerme y en mostrarme, junto con toda la iglesia, mostrarme delante de la presencia de Dios sin mancha en el día que Él venga. Por eso dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa más, hermanos, una cosa más, dice este versículo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Este versículo también, hermanos, habla de una exhortación que nos hace el Espíritu Santo. Si nosotros lo leemos con atención, hermanos, y leemos la epístola, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, está exhortando a los corintios a que no tengan comunión con Belial, a que no tengan comunión con las tinieblas, a que no tengan comunión con el pecado, sino que tengan comunión con el Señor Jesucristo. Por eso les está diciendo, Dios es fiel. Ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, no a la comunión con el pecado, con las tinieblas. Entonces, en un tercer lugar y último, me gustaría hacer una exhortación que viene de parte de Dios para todos nosotros, hermanos, que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, no a la comunión con nuestra carne, no a la comunión con el pecado, ni a la comunión con el mundo, sino con su Hijo Jesucristo. Recordemos que tenemos un Dios celoso. Su Espíritu, hermanos, que ahora mora en nosotros, nos anhela celosamente. Somos su santo templo. Él quiere que nosotros seamos de Él nada más. Él no nos va a compartir con el mundo, no nos va a compartir con el diablo, no nos va a compartir con el pecado y no nos va a compartir con nuestra carne. Dios nos quiere para Él. Él se encargará, hermanos, de ayudarnos a que seamos para Él, a que vivamos para Él. Fuimos comprados por su sangre, un precio muy alto. ¿Ustedes creen que si Él no nos amara, no nos hubiera comprado con su sangre preciosa? ¿No hubiera ido a la cruz a morir, a derramar su sangre por nosotros? Él nos ama grandemente. Y como Él nos ama, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que cuando nosotros no conocíamos al Señor, éramos pecadores y continuábamos en pecado y no nos importaba nada acerca de Dios, aún así Él, por su fidelidad, nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, esa comunión, hermanos, a la que Él nos llamó, esa es en la que nosotros debemos andar, la comunión con su Hijo. Dios, hermanos, Dios también, la manera en la que podemos andar en esa comunión es que tomemos en cuenta que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Señor, que Él es el Hijo de Dios, que ahora nosotros somos hijos de Dios también, y que Él, el Hijo de Dios, es nuestro Señor. O sea, le debemos obediencia. Y no solo es nuestro Señor, es nuestro amigo, es nuestro hermano mayor, es nuestro todo, dice también el apóstol Pablo. Él es el todo. Él es todo para nosotros, hermanos. Pero en este caso en particular está hablando del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si tomamos en cuenta, hermanos, que Él es nuestro Señor y le obedecemos, si tomamos en cuenta, hermanos, que fuimos llamados a la comunión con Él y no a la comunión con el pecado, si nosotros nos entregamos a Él de corazón, Él busca también que nosotros nos entreguemos a Él.
Él busca formarnos también como sus hijos y que seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él se va a encargar de eso. Pero si nosotros lo buscamos, hermanos, conscientemente, si lo buscamos voluntariamente, en lugar de pecar voluntariamente, si buscamos voluntariamente estar en comunión con Él traerá una gran bendición a nosotros, hermanos, a nuestra vida. La bendición de ver cosas que nadie ha visto aquí en la tierra, cosas espirituales, cosas que están en su palabra que nadie ha visto, cosas que nadie más ha oído. Él las tiene preparadas para los que le aman. Y si nosotros le amamos y mostramos ese amor, sujetándonos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, entregándole nuestra vida como lo que es, nuestro cuerpo es de Él, somos templo de su Santo Espíritu, le pertenecemos a Él, no estamos haciendo nada de más, eso así es, somos de Él. Sin embargo, Él es fiel, hermanos, y Él nos da una gran bendición. Esa gran bendición, hermanos, la gran bendición de que ahora somos sus hijos, de continuar, hermanos, en esa comunión, la gran bendición de escuchar cosas que nadie ha escuchado en este mundo, hermanos, que no han subido, dice su palabra aquí mismo en esta epístola, al corazón del hombre. Grande sabiduría nos espera, hermanos, aquellos que le buscamos, que le amamos, que buscamos amarle día con día. Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar. Nos va a fortalecer con su Santo Espíritu y con su intercesión. El Señor Jesucristo también nos va a continuar ayudando día con día. Entonces, esa es la exhortación, hermanos. La exhortación es que nos sujetemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos comunión con Él y no con las tinieblas, que atendamos, hermanos, ese llamado a ser fieles para Dios, a ser de Dios, hermanos, porque Él es fiel, porque tenemos en Él todas sus promesas, la salvación, todas las promesas que se derivan de esa promesa mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Todas las promesas las tenemos garantizadas en esa fidelidad de Dios, porque esa fidelidad proviene de Dios, proviene de alguien, hermanos, que es santo, justo, todopoderoso, que es nuestro Dios. Entonces, esta fidelidad tiene un carácter divino. Y cerrábamos con esta exhortación. Vayamos a la comunión con el Señor, Él nos va a ayudar y sujetémonos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes. Necesitamos verdaderamente tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar junto contigo, Señor, a seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Fortalécenos, Señor, porque es puesta, Señor, delante de nosotros la tentación, como tú ya lo dijiste en tu palabra, Señor. Tú ya lo sabes estas cosas. Sin embargo, tú también nos dices que no hay ninguna tentación que no haya sido común a todos los hombres, Señor. Ninguna tentación que hayamos recibido que otra persona no haya recibido. Así es que podemos vencer, Señor, contra el pecado, pero necesitamos de tu ayuda. Te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor bendito. Gracias por tu fidelidad, por tu maravillosa fidelidad. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos de la Iglesia Bautista Gilgal. Un saludo. Dios los bendiga.